El capítulo 1, versículo del 1 al 14. Vamos a leerlo como solemos hacerlo, de manera alternada. Es una de las formas que con que lo hemos hecho. Ahí, en eso tenemos esa libertad, pero lo hacemos así porque es una de las formas de que todo el pueblo, con uno solo, participe de este culto, porque somos familia, somos un solo pueblo y todos, niños, jóvenes, adultos, todos estamos precisamente teniéndole la honra y la gloria a nuestro Dios y participando de esta celebración. Vamos entonces, yo inicio, doy lectura al primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y en respuesta, lo que hemos escuchado, que hemos leído, entonemos ahora el himno número 87, perdón. De la cuarta parte del himnario, Jesucristo, su ministerio, escrita, música y letra por C.H. Morris y traducida por Vicente Mendoza. Misericordia.
el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Está con nosotros nuestro hermano Alejandro Reyes. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer juntos los versículos 30 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por reunirnos en tu santo nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros, porque a pesar, Señor, de que constantemente, Señor, fallamos haciendo tu voluntad, te dignas, Señor, a tratarnos con amor. Gracias por ello, Padre. Te pedimos que en el nombre precioso de Jesucristo nos des el privilegio, la bendición, Señor, de escuchar tu santa palabra, y que lo que se diga aquí, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que tu palabra sea la que fluya, que no sean ideas vanas, pensamientos vanos, y que todo sea para gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que estamos aquí. Bendice a nuestros hermanos que no están con nosotros, dale salud si están en enfermedad, y que también, Señor, si han de venir, tráelos con bien. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque por medio de él somos llamados a alabarte y glorificarte como criaturas nuevas en vida nueva. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya saben, seguimos con los sermones de nuestro catecismo de Heidelberg y dando continuidad a la segunda parte que habla de nuestra redención. Hoy corresponde el domingo 14 y como se leyó ya el título del sermón es: el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Hoy continuamos con la exposición de la segunda persona de la Trinidad del Credo de los Apóstoles, que habla de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios y nuestra salvación, que hasta ahora hemos visto basándonos en sus nombres y títulos de nuestro Salvador, de los cuales ya vimos su nombre Jesús y sus títulos Cristo, Hijo de Dios y Señor. Pero hay más. Sin embargo, no se trata de especializarnos en los nombres o títulos de nuestro Señor, sino de avanzar en el conocimiento global del sistema doctrinal de la Escritura. Seguiremos con la enseñanza de la persona y obra de nuestro Redentor, pero ya no con sus nombres y títulos, sino sobre su historia en la tierra, historia que empieza con la encarnación, con el nacimiento virginal del Salvador, cuando el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Esta es la enseñanza de nuestro catecismo, ¿sí? Y estas se desarrollan en las preguntas 35 y 36
de nuestro catecismo. Entonces, voy a dar lectura a las preguntas y sus respuestas. Dice la pregunta 35. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? La respuesta dice que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Dice nuestro Catecismo Menor, en la pregunta 22, ¿sí? Dice, ¿cómo se hizo hombre si era el Hijo de Dios? La respuesta que nos da nuestro Catecismo dice, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero, un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y nacido de ella, pero sin pecado. La pregunta 36 de nuestro Catecismo de Heidelberg dice, ¿qué frutos sacas de la Santa Concepción y nacimiento de Cristo? La respuesta dice que es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para que no aparezcan en la presencia del Padre. En nuestros credos y confesiones, la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 8, párrafo 3, habla de Cristo como mediador, y dice así, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, unida hacia la divina, fue ungido y santificado con el Espíritu Santo, sobre toda medida, y que posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pues agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, y que fue llamado para ello por su Padre, quien puso en sus manos todo juicio, poder, y le mandó que desempeñara tal oficio. Esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza humana como divina. Con todos estos argumentos, ¿sí?, podemos rechazar cualquier doctrina falsa en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchos dicen que como era humano, no era Dios, y que era un iluminado, ¿no? Era Dios. Porque aquí están todos, como podemos decir, sus credenciales. Todo lo que representa a Cristo. Entonces, ya con todos estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, vayamos entonces al desarrollo del tema. Primero, la encarnación es un acontecimiento histórico. Y segundo, la cubierta perfecta. Así que iniciemos con el primero. La encarnación es un acontecimiento histórico. Todo acontecimiento histórico está orientado con precisión en espacio y tiempo. Dios establece qué va a suceder y cómo va a suceder. El que es y siempre ha sido y siempre lo será, Dios, Jesucristo, tomó la naturaleza humana en un momento en el tiempo y en un lugar en el espacio. Como dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4, es decir, en una fecha precisa y en la aldea de Belén, el Hijo de Dios se encarnó. Esta anunciación del Hijo de Dios en Belén está en Miqueas 5:2. Y tuvieron que pasar, por lo menos, una fecha más o menos calculada, 700 años. ¿Se cumplió? Claro que sí. La historia es la historia de Dios. Dios escribe la historia.
nosotros participamos en ella, pero el que la hace es Dios. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por tal razón, la encarnación tenía que ser histórica, o de lo contrario no tendría valor para efectuar nuestra salvación. Un mito o una leyenda no son históricos, solo están en la mente de los hombres. Por eso, los mitos pueden inspirar, pero no pueden salvar. O las leyendas pueden explicar y enseñar, pero sin ningún efecto redentor. Tenemos el ejemplo de la famosa Atenea, la diosa guerrera de los griegos, que los inspiró para luchar contra los troyanos. O la leyenda de la loba que amamantó y cuidó a Rómulo y Remo, que explica y enseña sobre la fundación de Roma. Mitos, leyendas. Pero en cambio, la encarnación es un hecho real e histórico. Aconteció de cierto modo y muy particular. Fue un suceso que las Escrituras lo ubican en los días de Herodes, rey de Judea, Lucas 1:5, y la relación con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, 6 meses antes de la anunciación a María, que había concebido del Espíritu Santo, Lucas 1:26. Así entonces, que el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su ángel para ambos anuncios. Primero al sacerdote Zacarías en Jerusalén, cuando estaba ejerciendo su oficio en el templo, ofreciendo incienso en el santuario del Señor, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. 6 meses después, nuevamente el ángel Gabriel apareció, pero ahora en la ciudad de Nazaret, en Galilea, donde apareció a María y le dijo: has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero María no entendía cómo pasaría esto, que ella daría a luz un hijo. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús testifica el carácter profundamente histórico del plan de salvación efectuado por nuestro Dios Todopoderoso, que por su simple mandato tiene el poder de producir un ser divino humano. Y así es como Dios eligió el camino humano, eligió nacer a través de una concepción en la matriz de una mujer. Nuestro Salvador es tan humano que por su nacimiento de una mujer fue provisto de una genealogía, fue provisto de parientes, de un linaje y de una historia generacional, como dice la Escritura en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo cual es muy importante, porque el Mesías tenía que ser del linaje de David. El Mesías tenía que participar en el pacto, tenía que mantener el vínculo del pacto y unir a los que estaban separados mediante la realización histórica del plan de Dios. El Salvador, para ser nuestro representante en el pacto, tenía que ser descendiente de Abraham y de la casa de David. Ambos, María y José, eran de la casa de David. Esa es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como dice la Escritura, sin pecado. Nuestro catecismo hace énfasis en este modo en que aconteció la concepción por el Espíritu Santo. Fue el método de Dios para hacerse hombre, verdaderamente humano, sin dejar de ser Dios. El Hijo del Hombre fue concebido por el Espíritu Santo, y al ser concebido en el seno de María, lo hizo verdaderamente humano.
tomó su lugar en la historia de la humanidad, ocupó un lugar en la mesa de una familia, jugó con sus compañeros, aprendió el oficio de carpintero, también se congregó con sus padres en la sinagoga en Nazaret, y etcétera. Tantas cosas no haría nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un punto en que Jesús es diferente a los demás. Él no fue contaminado por el pecado. Nuestro catecismo, citando Hebreos 4:15, hace que nos fijemos en esto cuando dice: según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un pecador no puede salvarse a sí mismo, ni puede salvar a otros pecadores. La humanidad de Jesús es de calidad original, sin pecado, como el hombre fue creado en justicia y santidad de la verdad, como dice Pablo en Efesios 4:24. El pecado no es creación de Dios. Esto es algo que el hombre agregó a su condición después de que fue creado. Y Jesús el Salvador tomó para sí mismo nuestros pecados para redimirnos de ellos. Y esto nos lleva al segundo punto: la cubierta perfecta. A la pregunta: ¿qué provecho sacas de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? El Catecismo responde que el mediador, con su inocencia y perfecta santidad, cubre el pecado con el cual nacemos, porque así fuimos concebidos, y al cubrir nuestro pecado no aparece ante la presencia de Dios. La palabra cubre aquí es importante y significa que la verdadera inocencia y perfecta santidad del mediador, Cristo Jesús, es como una cubierta a nuestros pecados para que no aparezcan en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios nos ve a través de Cristo, de su Hijo. A través del Señor Jesús, Dios nos ve. Un ejemplo de esto de cubrir o de cubre, ¿sí? Cuando utilizamos en la casa algo que tiende a deteriorarse y se va desgastando y le ponemos una nueva forma, una nueva tapa, ¿sí? Es lo mismo. Se ve como nuevo, se ve perfecto. Eso es lo que hace Jesús. Así nos ve Dios. Y así como dice nuestro Dios que se complace en su Hijo, también se complace en nosotros, porque ve a su Hijo en nosotros. Esa justicia, ¿sí?, de Jesús nos ha sido implantada, la que nos cubre. Sin embargo, escuchamos más frecuentemente la idea de que el perdón consiste en borrar nuestros pecados, pero la expresión que es coherente a la idea bíblica es que nuestros pecados son cubiertos, es decir, la perfecta justicia del Salvador se aplica a nosotros para cubrir la cuenta, como lo dice el Catecismo, para que no aparezcan más ante la presencia de Dios nuestros pecados. En la encarnación, el eterno Mesías, el Hijo de Dios, participa en la historia humana para nuestro beneficio, para que su inocencia y santidad cubran a través de la obra de la cruz nuestros pecados. Concluyendo, hermanos, vimos que el eterno Hijo de Dios es y seguirá siendo el verdadero y eterno Dios, teniendo una naturaleza verdaderamente humana a través de la operación del Espíritu Santo desde que fue concebido en María Virgen. Jesús
recibió su cuerpo a través de María, pero con origen divino, concebido por obra del Espíritu Santo. Solo así la plenitud de la deidad podría morar en un hombre, como Pablo lo declara en Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad nunca podría morar en nosotros como humanos ordinarios. Jesús es Dios y Jesús sigue siendo Dios, y no dejó a un lado su humanidad cuando regresó al cielo. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice claramente que Jesús fue tomado en una nube y les dice a los apóstoles que estaban: así como habéis visto ir a Jesús, así vendrá. Esa es la promesa en la que confiamos. Esa es nuestra esperanza en Jesús, nuestro Redentor. Eso es lo que debe de animarnos a seguir en este mundo, en medio de la adversidad, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en medio de la partida de seres queridos, ¿sí? Como hermanos en la iglesia, amarnos, cuidarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros, para que, como dice el Señor, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Todos estos argumentos del cual habla la confesión de fe de Westminster, ¿sí?, son relacionados a nuestro Señor Jesús. Por lo menos quisiéramos tener uno, por lo menos, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios por Jesús, gracias al Padre Celestial, porque siendo seres humanos falibles, tenemos el privilegio, la bendición, ¿sí?, de estar ante su santa presencia. Allá, a la diestra del Padre, Jesús sigue siendo el Hijo del Hombre, y así volverá algún día como el Hijo del Hombre, con su cuerpo glorificado. Él está sentado a la diestra de Dios, así como permaneció siendo Dios sobre la tierra al perdonar pecados y aceptar que se postraran ante Él y lo adoraran. También permanecerá siendo Dios por siempre, y desde su encarnación permanecerá siendo hombre por siempre. También vimos que aunque Jesús tiene nuestra semejanza humana, es sin pecado, como dice el escritor de Hebreos, y es un tema en que el Nuevo Testamento insiste, refiriéndose a sus actos de Jesús. Dice: no hizo pecado, Primera de Pedro 2:22, y como dice Pablo, él no conoció pecado, Segunda de los Corintios 5:21, o la declaración de Juan con mayor énfasis: no hay pecado en él, Primera de Juan 3:5. En resumen de lo anterior, podemos decir que solamente un mediador perfectamente humano podía redimir seres humanos imperfectos. Ambas eran condiciones esenciales para nuestra redención. Tenía que ser plenamente humano como nosotros, y tenía que ser sin pecado, con la calidad original del hombre que Dios creó. Finalmente, vimos que el mediador, con su inocencia y perfecta santidad, cubre el pecado en el cual nacemos, porque así fuimos concebidos. Dice Salmo 51:5: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y al cubrir nuestro pecado, no aparece ante la presencia de Dios. Gracias a Dios, nuestra condición pecaminosa es ahora cubierta por la justicia y la santidad de Cristo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ante los ojos de Dios,
quienes están en Cristo son justos y santos como lo es Cristo. Hemos sido revestidos con la justicia y la santidad de Cristo, revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todo, dice Pablo en los Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito sea Dios por habernos llamado al reino de su Hijo. Bendito sea Dios que nos ve a través de Jesús. Y como dice el salmista, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién? Pero en ti hay perdón de pecados para que seas reverenciado. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios en tanto que nos presta la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque quizás, aunque ya lo sabemos, siempre hace falta palabra refrescante. Siempre hace falta, Señor, que nos recuerdes que aún seguimos en esta tierra. Y como siervos tuyos debemos estar solícitos y debemos estar siempre, Señor, a la expectativa de lo que ha de acontecer con todo lo que has dicho. Ayúdanos a estar firmes en lo que nos has enseñado, firmes en tu palabra, y donde quiera que caminemos y andemos, que sigamos siendo ese referente que vean en nosotros que somos tus hijos y no que tengan que descubrirnos. Ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre, en gratitud, Señor. En gratitud porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque se hizo como nosotros y en la condición de hombre no le importó, Señor, haber dejado su trono. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de tal manera. Te pedimos en tu nombre que sigas animando nuestro ser para que sigamos caminando en este tu reino. Gracias, Espíritu Santo, porque estarás con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Pero mientras eso no llegue, redargúyenos en nuestros vanos pensamientos y caminos que a veces nos asaltan. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su bendita palabra que sigue corriendo para alcanzar a todos aquellos que también son predestinados para la salvación, y al pueblo del Señor para seguir siendo edificados. Gracias a nuestro Dios que no nos falta su palabra, que es nuestra vida. Vamos a responder a ella primeramente entonando un himno, el himno número 90,
De la cuarta parte del himnario, Jesucristo, su ministerio, compuesta por James McClanahan y letra por Tomás M. Wesley.